de porcentaje de malas. Así que yo primero voy a ir resolviendo todos los ejercicios que ustedes tienen alto porcentaje de malas y después, si nos queda tiempo, vamos a revisar dudas de manera individual cuando yo les ceda la palabra. Chiquillos, silencio. Ya, ¿lo echa de menos? Tomen una manito, pues. Ya. Siéntense, silencio. Diga. ¿No trajo tú? No traje, la tengo en mi auto porque no hace tanto frío. Ya. Entonces, a ver, chiquillos, vamos a partir corrigiendo. Ay, donde se anotaron que tenían malas, esperemos. Aquí. Entonces, vamos bien. La primera que tiene casi el 60% de malas es la pregunta 5. Vamos a ver. Pregunta 5, que es una pregunta de suficiencia de datos. Vamos a ver. Recuerden que en el ejercicio de suficiencia de datos siempre se busca la información suficiente y primero vamos a ver una por sí sola, después dos por sí sola, y si ninguna por sí sola es suficiente, recién ahí se juntan. Ese es el procedimiento, ¿ya? Entonces, en la pregunta 5 me dicen que si podemos saber si la suma de P con Q es divisor de 4 cuando sabemos que P es divisor de 2 y Q es divisor de 4. A ver, vamos con la primera información. Si a mí me dicen que P es un divisor de 2, recordad que los divisores de 2 hay divisores positivos y negativos. Ahí tenemos el menos 2, el 1 y el 2. Acuérdense que los divisores de 2 son aquellos, ¿ya?, que dividen de manera exacta el número. Y por otra parte tenemos los divisores de Q, perdón, los divisores de 4, que es Q, que podría ser menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2 y 4. Entonces la primera información me dice, si usted toma un divisor de 2 y un divisor de 4 y los suma, ¿será un divisor siempre de 4? Eso es lo que usted tiene que averiguar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo, en este caso, P igual a 2, y tomo Q igual a 1, si yo sumo P con Q, pensando que P es 2 y que Q es 1, me va a dar 3. Y 3 claramente no es divisor de 4. Por lo tanto, claramente esta información no es suficiente para poder asegurar que la suma de P con Q es un divisor de 4. Vamos a ver la segunda información por sí sola. Me olvido de la primera información porque ahora es 2 por sí sola. Me dice que P es divisor de 4. A ver, yo puedo decir, por ejemplo, que en este caso P vale 10 y Q vale 9. En ese caso nos daría 1. Y 1 sí es divisor de 4, o sea, estoy haciendo cumplir la condición. Pero resulta que si ustedes suman P con Q, 10 y 9 da 19. Y 19 no es divisor de 4. Por lo tanto, claramente, ninguna de estas informaciones por sí sola es suficiente. O las pasa. Entonces, vamos a juntar, como esta no es suficiente por sí sola, y esto tampoco es suficiente por sí sola, entonces vamos a juntar ambas informaciones. Vamos a ver si juntando 1 y 2, la suma me da siempre divisor de 4. Entonces, vamos a considerar la segunda información, que P menos Q tiene que ser divisor de 4. Pero P también tiene que ser divisor de 2 según la primera información. Y ojo, que P yo estoy tomando como 2, ¿ya? Q lo voy a tomar ahí como 1. Y ahí la resta me da divisor de 4. Entonces yo estoy haciendo cumplir ambas condiciones. P divisor de 2, Q divisor de 4. La resta es divisor de 4, pero ¿qué pasa? Si yo sumo P más Q, me quedan 2 más 1, que de nuevo me va a dar 3 y no es divisor de 4. Entonces, claramente, aunque yo haga cumplir ambas condiciones al mismo tiempo, esta información no es suficiente, por lo tanto necesito información adicional. ¿Se entiende? Eso es, ¿ya? Dígame. Sí, por supuesto, tomen las fotitos. Mientras no salga yo el foto, porque yo cobro por eso.
Porque que en la mañana no es mi mejor momento. Ya. ¿Cierto? Ya. Ya, chiquillos, seguimos. Vamos a ver. Pregunta 8. Ya, esta pregunta, la gran mayoría se complicó. ¿Por qué? Porque hay raíces. Estas son fracciones, pero no son racionales, son irracionales porque tienen raíces que ustedes no pueden calcular de manera exacta con un racional, ¿cierto? El tema es cómo las ordenamos de manera mayor. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé a principio de año a ordenar fracciones y yo les decía vamos a igualar los numeradores y vamos a igualar los denominadores? Ya. Entonces en este caso vamos a hacer eso. Vamos a anotar estas fracciones hacia abajo. Vamos a poner m, n y p. Y en este caso nos conviene igualar los numeradores porque los numeradores son números racionales. Entonces, vamos a tomar los numeradores que son 2, 4 y 6 y vamos a sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 6, ¿cuánto es? 2, es cierto, ese es el menor de los múltiplos que tienen en común. Ahora, si usted quiere sacar el mínimo común, hágalo con la tablita. ¿Se acuerdan que al principio de año lo aprendimos? ¿Sí? Lo puede hacer ahí con la tablita. Y la idea es que todos los numeradores de estas fracciones sean 12. Eso es lo que yo voy a hacer, porque es el mínimo común múltiplo. Ya. Entonces vamos a amplificar aquí. ¿Por cuánto? Adelante. Bueno, así. Ese es el coeficiente. Entonces, si amplificamos aquí, para que nos quede 12, tenemos que amplificar por 6, ¿cierto? Ya, después vamos a multiplicar. Díganme aquí abajo, ¿por cuánto tenemos que amplificar para que nos quede 12? 4 por cuánto me da 12. 4 por 3, ¿cierto? Y aquí, 6 por cuánto me da 12, 6 por 2. Eso es. Entonces, aquí vamos a tener 6 raíz de 2. Aquí vamos a tener 3 raíz de 3 y aquí vamos a tener 2 raíz de 7. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. ¿Qué pasa? Como tenemos todos los numeradores iguales, lo que vamos a hacer ahora es comparar qué pasa con los denominadores. Entonces, que si yo tengo todos los numeradores iguales, es como una torta para 12 personas. Mientras más partes yo la divida, el resultado es más chiquitito. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, este 6 lo vamos a meter dentro de la raíz. ¿Qué pasaba con ese 6 cuando lo metíamos dentro de la raíz? Ingresaba al cuadrado. Entonces ahí me va a quedar 36 por 2, que es 12 partido en raíz de 72. Aquí me va a quedar 12 y el 3 ingresa al cuadrado. Entonces me queda 9 por 3 y eso es la raíz de 27. Y aquí el 2 que está aquí ingresa la raíz al cuadrado. Entonces me queda 4 por 7, que es 28. Entonces yo digo, a ver, aquí yo tengo una torta para 12 personas. ¿Cuál sería la torta más pequeña? M, N o P. Piensen ustedes, o el trozo más pequeño, porque esta es una torta para 12 personas, y piensen que lo están dividiendo, mientras más partes lo dividen, el trozo es más pequeño. Entonces, M, ¿cierto? Porque esta es la que se divide en raíz de 72, que es el número más grande. Después sigue P, y después N. Ahí estamos. Esa es una manera cómoda de ordenar. Vamos a la 9. Acuérdense de tomarle un pantallazo, un poquito, para que vayamos avanzando rápido, porque son hartas las preguntas que tenemos que corregir. ¿Ya? Vamos con la pregunta 9. ¿Estamos bien ahí, chiquillos? ¿Sí? Ya, pregunta 9. Una multiplicación de números irracionales. Ya. A ver, ¿qué pasa? Cuando yo tengo raíz de dos números, hay dos raíces que se están multiplicando, puedo poner todo dentro de la misma raíz multiplicando las cantidades subradicales. Esas son propiedades de las raíces. Ya las vimos cuando vimos números irracionales. Aunque nos falta todavía ver propiedades de raíces, pero con las que conocemos esto se puede contestar fácilmente. Entonces, como estas son dos raíces cuadradas, vamos a poner todo dentro de la misma raíz
y vamos a multiplicar sus cantidades subradicales. Lo segundo que tenemos que manejar ahora, además de la multiplicación de raíces, es la suma por su diferencia. Cuando yo tengo una suma por su diferencia, eso es equivalente a una diferencia de cuadrados. Aquí lo que yo tengo es una suma por su diferencia, y claramente tengo aquí 7 al cuadrado menos 4 raíz de 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 7 al cuadrado, 49. Aquí queda al cuadrado tanto el 4 como el raíz de 3. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar 4 al cuadrado, que es 16, y raíz de 3 al cuadrado me va a quedar 3. Y resulta que 16 por 3 es 48. 49 menos 48 es 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Eso es. Después, pregunta 11. Acuérdense que yo me voy saltando porque voy revisando las que tienen más de un 50% de mala. ¿Ya? Seguimos, vamos con la pregunta 11. Dice, un camino de m kilómetros se divide en 2 tramos que están en la razón 2:3. Si el costo de pavimentar 1 kilómetro es de pesos, ¿cuál es el costo de pavimentar el tramo más largo? Vamos a dibujar un poquito aquí para que se vea. Entonces tenemos aquí un camino de m kilómetros de largo que está dividido en la razón 2:3. O sea, si esto es 2K, esto de acá, 3K. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, habitualmente estos ejercicios, cuando hay muchas letras, ustedes les cuesta porque son más abstractos de lo habitual, ¿ya? Después preguntan, ¿cuál es el costo de pavimentar el tramo más largo, sabiendo que el costo de pavimentar 1 kilómetro es P pesos, ¿ya? O sea, si 1 kilómetro sale P pesos, 2 kilómetros, ¿cuánto sale? 2P, 3 kilómetros, 3P, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que yo tengo que averiguar es cuántos kilómetros tiene el tramo más largo. Es ese, el que mide 3K. Entonces, el problema es el siguiente, por eso se enredaron y les costó, porque aquí les pusieron una letra M. Supongamos que a ustedes les hubieran dicho que en vez de M kilómetros, tenían 10 kilómetros de largo. ¿Ustedes qué hacen? Dicen 2K más 3K igual a, ¿cierto? Y ahí 5K igual a 10, y ahí K igual a 10 partido en 5, que sería 2, ¿cierto? Bueno, pero ustedes no les dijeron 10, les dijeron M. Entonces, en vez de poner 10 ahí, yo voy a poner M. Voy a poner M, voy a poner M, voy a poner M. Claro, ahí no me puede dar 2 porque M dividido en 5, no sabemos cuánto es porque no sabemos M. Pero el tramo más largo va a medir 3 por K, o sea, el tramo largo que mide 3K, si ustedes reemplazan el valor de K por M quintos, ese es el tramo largo en cuanto a kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Si el tramo largo en cuanto a kilómetros es 3M quintos, ¿cuánto sale para inventar ese tramo? 3M quintos multiplicado por, eso es. Y eso es lo que está aquí. ¿Se entiende? Vamos a borrar aquí para que no se...
Después, ¿qué tenemos? Pregunta 13, pregunta de porcentajes. Vamos a borrar aquí. Dice, por un artículo se paga 47.600 pesos, incluido un impuesto del 19%. Entonces, el valor del artículo sin el impuesto. Claro, ¿dónde estuvo el problema en esta pregunta? Estos 47.600 pesos ya incluyen un impuesto del 19%. Por lo tanto, ¿qué porcentaje representa esos 47.600 pesos? El 119. El 119%. Ese es el gran detalle. Entonces, a ustedes les preguntan el valor del artículo sin el impuesto, le están preguntando quién es el 100%. Y eso es una regla de 3 simples. ¿Ya? Ustedes ahí multiplican cruzado y despejan. Entonces esto es 100 por 47.600 dividido en 119 y eso les va a dar el valor que andan buscando. Ustedes hacen ahí la operación. ¿Ya? Eso es. De ahí les va a dar la alternativa B. Así que pasa, muchos pensaron que eso era el 100%. No, ese es el, porque ya tiene incluido el 19%. ¿Ya? Sigamos. Ya. La otra que está complicada es la 15. Yo creo que esta es de las... Hay 2 o 3 preguntas aquí que están un poquito complicadas, que son problemas de planteamiento. Las demás están todas muy fáciles. ¿Ya? Y la 15 es una de ellas. Bueno, como siempre los ejercicios pueden haber varias formas de resolverlos, ¿ya? Yo lo voy a enfrentar porque generalmente los problemas de porcentaje lo resuelven con regla de 3. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice, se vende una soldadura en 20 pesos, perdiéndose en esta venta el Q% de su costo. Si esta soldadura se hubiese vendido en 18p, ¿qué porcentaje se hubiera perdido? Resulta que si ustedes lo tratan de hacer con regla de 3, no se puede tal cual como está planteado. Porque resulta que si el 1% se pierde Q, obviamente que al venderlo más barato, la pérdida, mientras menor sea el precio, la pérdida va a aumentar. Entonces no es una relación directa, entonces no lo pueden hacer con regla de 3. ¿Se entiende? Porque una variable aumenta y la otra disminuye, ya, pero tampoco es inversa porque es una relación lineal con una pendiente negativa. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo vamos a plantear de la siguiente manera. Dice... Lo vamos a hacer con regla de 3, pero lo vamos a hacer al revés. En vez de lo que ha perdido, ¿ya? Porque siempre la relación es todo en relación a lo que ha perdido. Vamos a poner lo que ha recibido. Si venden la soldadura en 20 pesos y pierden esta venta el Q%, ¿qué porcentaje ha recibido? Por ejemplo, si yo les dijera que perdió el 10%, al venderlo en 20p, ¿qué porcentaje ha recibido? Del 10%, ¿cuánto les falta para llegar al 100%? Ah, ya. Entonces yo digo, ¿y si ese Q% fuera el 20%? Si perdió el 20%, ¿qué porcentaje hubiera recibido? Ah, muy bien. Y si lo hacemos con letras, ¿cómo lo hacemos? Si perdió el Q%, ¿cuánto recibió? Al revés, 100 menos Q. Entonces, este porcentaje que voy a poner aquí es el porcentaje de lo que ha recibido, no de lo que ha perdido, de lo que recibió. ¿Se entiende? Ah, okay. Por lo tanto, si ahora lo venden 18p, obviamente que lo que va a recibir va a ser menor, pero no sé cuánto es, así que le voy a poner X, ¿cierto? Eso sí es una relación directa. Ahora, a mí me están preguntando si lo venden 18p, ¿qué porcentaje hubiera perdido? Ah, entonces, si lo venden 18p, lo que pierde es 100% menos este X% que voy a determinar, que es lo que recibió. O sea, el 100 menos lo que recibió es lo que pierde. ¿Se entiende? ¿Ya?
Entonces, yo voy en busca de este x. Voy a hacer la regla de 3, multiplico cruzado y despejo, ¿ya? Entonces multiplico 18p por eso y divido por 20p. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos a simplificar. Primero los p. Aquí voy a simplificar por 2. Me queda 9 y aquí 10. Y uno ya empieza a ver que va por buen camino porque apareció un 9 décimo, entonces vamos. Entonces, vamos a multiplicar aquí término a término. Me va a quedar 900 partido en 10 menos 9 décimos de q. ¿Cierto? Vamos a ver eso hacia arriba y ahí nos va a quedar 90 menos 9 décimos de q. ¿Ya? Eso es lo que recibió al venderlo en 18p. Por lo tanto, lo que perdió es 100, vamos, obviamente que el 100% menos esto, que es lo que recibió. ¿Sí? Entonces, 100, ingresamos el signo, menos con menos me queda más, y ahí me va a quedar 10 más 9 décimos de Q. Y ese es el porcentaje que perdió al venderlo en 18. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué más? Ahora vamos a ir al 18. ¿Fueron todos apuntes? Sí. Entonces, vamos con el 18. Entonces, dice, si los lados de dos cuadrados miden p y p menos q, lo vamos a dibujar. Entonces aquí tenemos un cuadrado del lado p y otro cuadrado del lado p menos q. Entonces, ya. Me preguntan por la diferencia positiva de las áreas. Obviamente que me dicen que P es mayor que Q, porque si P fuera menor que Q, esa diferencia sería negativa. Por eso me advierten que P es mayor que Q y que Q es mayor que 0, porque los lados del cuadrado no pueden ser negativos, ¿ya? Me preguntan por la diferencia positiva de las áreas. Vamos a llamarle área 1 y área 2. Entonces, el área 1 es P al cuadrado, ¿cierto? El área 2 es P menos Q al cuadrado, ¿sí? Entonces, a mí me están preguntando por la diferencia positiva. Eso significa el área mayor menos el área menor. Entonces vamos a calcular la diferencia positiva, que es p cuadrado menos p menos q al cuadrado, ¿sí? Vamos a desarrollar el cuadrado del binomio, que dice el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Yo ojo con el paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué lo conservo? Porque ahora voy a ingresar el signo negativo. Y el signo negativo cambia todos los signos al interior del paréntesis. Hacemos reducción de términos semejantes y me va a quedar, como correr esto hacia arriba, 2pq menos q cuadrado. Si ustedes miran las alternativas, hay que factorizar. Vamos a factorizar por q. Me queda 2p menos q por q. Ahí. El otro, el 21.
aquí en el 21 también no sé qué espacio de una expresión algebraica, yo creo que ahí estamos mal en las factorizaciones, yo creo que por eso se complica. Vamos con la 21. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que realizar esta operatoria. Primero vamos a restar en el numerador y después vamos a restar en el denominador. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá abajo. Entonces, aquí hay una resta. Recordar que ese 1 que tenemos ahí arriba está partido por 1. ¿Ya? Y cuando yo tengo que restar dos fracciones, una manera cómoda de restar dos fracciones es multiplicar los denominadores. X por 1 es X y luego multiplicar cruzado. X por 1 y 1 por 1. Eso es, ¿ya? Hacemos lo mismo acá abajo. Este 1 está partido por 1. Para hacer esta resta, multiplicamos los denominadores. 1 por x cuadrado me queda x cuadrado y después cruzado. X cuadrado menos 1. ¿Sí? Luego, aplicamos la ley de la oreja. ¿Se acuerdan cuando vimos división? Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Entonces nos va a quedar, ¿verdad? El mismo color, no se ve desordenado. Ahí sí. Entonces nos va a quedar x cuadrado, lo vamos a multiplicar por x menos 1. Eso es la ley de la oreja. Extremos con extremos van en el numerador, medios con medios van en el denominador. ¿Sí? Entonces vamos a ir simplificando. Recuerden que x al cuadrado es x por x, ¿cierto? Y que lo que tenemos acá en el denominador es una diferencia de cuadrados. Este x cuadrado menos 1 yo lo puedo expresar así. Y es lo mismo que una suma por su diferencia. Entonces esto voy a poner x, que es ese x que está ahí, y luego viene la suma por su diferencia. ¿Ya? Y ahora vamos a simplificar. ¿Ya? Entonces, vamos a simplificar este x con ese x menos 1 con ese x menos 1, y nos va a quedar x partido por x más 1. Vamos con la 22. De aquí tengo que corregir de corrido. 22, 23, 25, 26, 27. Vamos a ver. Vamos con la 22. La 22 es una ecuación bastante sencilla. Cuidado que preguntan por el recíproco. Yo creo que por ahí puede ir la complicación. A ver, lo primero es que tenemos una ecuación con fracciones. Yo siempre les he dicho, chiquillos, no trabajen con fracciones. Usted tiene esa ecuación, la vamos a escribir acá abajo de nuevo. Amplifique por el mínimo como un múltiplo de los denominadores. Entonces vamos a multiplicar todos estos términos de esta ecuación por 4, porque el mínimo común entre 2 y 4 es 4. Voy a multiplicar todo por 4, ¿se acuerdan cuando vimos ecuaciones con fracciones? Yo les decía, ese es un buen camino. No es obligación hacerlo así, pero es un camino cómodo. Entonces, si ustedes multiplican todo por 4, lo voy a escribir lentamente para todos los que les cuesta esto de multiplicar, porque a veces no todo el mundo lo ve tan obvio como lo ven algunos, ¿ya? Estoy multiplicando todo por 4, eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces aquí yo voy a simplificar, eso me va a quedar 2 y 2 por 3 es 6, aquí voy a simplificar y me va a quedar x, y aquí me va a quedar 4x, ¿cierto? Voy a agrupar todo lo que tiene x ahora a un lado, me va a quedar 5x, y eso me va a quedar 6 quintos, ¿cierto? Ahora, la pregunta no es cuál es el valor de x, sino cuál es el recíproco de x. Y el recíproco, ¿qué es lo que es? El inverso multiplicativo. Es lo mismo decir inverso multiplicativo
que recíproco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar vuelta a la fracción, es decir, 1 partido por x es el recíproco, es decir, 5 segundos. Entonces, ese es un ejercicio que yo que a esta altura nadie debería estar complicado resolviendo, lo que es una ecuación de primer grado y todo el mundo tiene que saber que el recíproco es simplemente dar vuelta a la fracción, que es lo mismo que el inverso multiplicativo. Ya, vamos con la 23, que también es una ecuación, pero ahí hay que factorizar, y ahí yo creo que por eso se complica. Vamos con la 23. ¿Qué pasa aquí? Dice, tenemos una ecuación donde me preguntan por x, pero es una ecuación con coeficientes literales, es decir, además de las otras letras, o sea, además de x hay otras letras, ¿ya? Pero es lo mismo, es como si ustedes estuvieran trabajando con números, no se preocupen de eso. Entonces, lo objetivo aquí es despejar x. Entonces, primero, x más r está dividiendo al otro lado de la igualdad, multiplica. Acuérdense que no es que el número pase multiplicando, es que yo estoy multiplicando por x más r a ambos lados de la igualdad. Y pareciera que pasa multiplicando, pero no es así, ¿ya? Ahora, como nuestro objetivo es despejar x, vamos a multiplicar aquí término a término, me va a quedar xp, rp y q menos x, ¿cierto? Entonces, siempre que tengamos coeficientes literales, es decir, otras letras además de la incógnita, yo tengo que concentrarme en agrupar lo que tiene x a un lado de la igualdad. Aquí tengo x, aquí tengo x. Por lo tanto, me voy a concentrar en agrupar todo lo que tiene x a un lado, este x que está restando, al otro lado suma. Acuérdense que no es que pase sumando, es que estoy sumando x a ambos lados de la igualdad. Y el RP que está sumando al otro lado. Vamos a factorizar porque aquí yo no puedo sumar xp con x porque no son términos semejantes. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar por x. Y luego, este p más 1 que está multiplicando a x, no es que pase dividiendo, es que yo estoy dividiendo a ambos lados de la igualdad por p más 1. Y ahí tenemos la solución, que obviamente, como el denominador no puede ser 0, tengo que advertir que p tiene que ser distinto de menos 1, porque si p fuera menos 1, se indetermina la expresión. Entonces, por eso la alternativa correcta es ARP. Entonces, cuando ustedes tengan muchas letras en una ecuación, no importa cuántas letras tengan, si tienen 1.000.000 de letras, no importa. Todo lo que tiene X a un lado, lo que no tiene X al otro, y luego vamos despejando, si necesitas factorizar, lo hace. ¿Bien? Vamos con la 25, que era otra pregunta que estaba también un poquito complicada, porque está como en términos químicos, entonces por eso no les puedo haber contestado. Entonces... Oh, me salió el teléfono. ¿Veis? Ahí era la siguiente. Dice, en un receptáculo se mezclan 10 litros de alcohol de 90 grados con 50 litros de alcohol de 60 grados. ¿Cuántos litros de agua se debe agregar a la mezcla para obtener alcohol de 40 grados? Ya. Para los que no saben, el grado alcohólico es el porcentaje de alcohol que tiene. Es decir, si a mí me dicen que hay 10 litros de alcohol de 90 grados, es que el 90% de esos 10 litros son puro alcohol. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que me está diciendo es que vamos a mezclar 10 litros de alcohol al 90% de alcohol con 50 litros de alcohol al 60% de alcohol y me tiene que dar una mezcla al 40% de alcohol. Entonces, el tema es cuántos litros de agua hay que agregarle para que quede con 40% de alcohol. Entonces, primero, si tenemos 10 litros,
y de esos 10 litros, el 90% es alcohol, ¿ya? O sea, estamos hablando de que si usted calcula, ahí tenemos 9 litros puros de alcohol, ¿cierto? Y le vamos a agregar 50 litros, donde su concentración es del 60% de alcohol. Entonces, yo estoy sumando. Y resulta que ahí yo estoy sumando 10 litros más 50 litros. Es decir, estoy obteniendo 60 litros que le tengo que agregar agua, no sé cuánta agua, pero la concentración de alcohol tiene que ser al 40%. O sea, el 40% de esa cantidad de litros tiene que ser alcohol. ¿Se entiende? Eso es. Entonces, como a mí no me gusta trabajar con fracciones, voy a amplificar todo por 100. Voy a multiplicar todos los términos de la ecuación por 100. Y al multiplicar todos los términos de la ecuación por 100, me deshago inmediatamente de los denominadores. Por eso que a mí me gusta trabajar con fracciones. Entonces, me va a quedar 10 por 90, que son 900. Me va a quedar 50 por 60, 6 por 5 es 30, y después le agrego los dos ceros. Después tenemos aquí 60 por 40, eso es 6 por 4, 24, le agrego los dos ceros, más 40x. Ahí estoy multiplicando término a término, ¿sí? ¿Todo bien? Entonces, aquí tenemos 3.900, 2.400, entonces ese 2.400 al otro lado resta y me va a quedar 1.500. Entonces, ahora vamos a dividir 1.500 en 40, simplificamos, y ahí nos va a quedar, vamos a ver esto hacia arriba, 150 partido en 4, que es 37,5, cuando usted haga la división. Entonces, esa es la cantidad de agua que usted tiene que agregarle a la mezcla para que quede con 40% de alcohol o con 40 grados alcohólicos, ¿ya? Eso es. Así que ahora ya cuando se toman una cervecita, ya saben ya qué es lo que se están tomando. ¿Qué grado alcohólico tiene la cerveza? ¿Cuánto tiene? No, pero la cerveza, ¿qué grado alcohólico tiene? No, tiene poquito, tiene como 6 grados alcohólicos, ¿cierto? No sé, sí. Sí, como 6, y el vino tiene como... No, 2 seguro. Ya. Yo tomo pura agua. Ya. No sé qué. ¿Cómo? Se multiplica, tú multiplicas todos los términos por 100, mira. Todos los términos de la ecuación. Esto, ese y ese. Entonces tú estás multiplicando todo por 100. Entonces en el fondo lo que tú estás diciendo es multiplicando eso por 100. Entonces simplificas ahí. ¿Entiendes? Ya, entonces estoy multiplicando todos los numeradores y se simplifica numerador con denominador. ¿Ok? Ya, seguimos. El del fondo, el 26. Todos problemas de planteamiento. Ya. ¿Qué tenemos? Dice, un agricultor que tenía un fondo de 8 hectáreas decidió quedarse solo con 15 hectáreas y el resto del fondo lo repartió en partes iguales entre sus 3 hijos. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad de hectáreas que recibió cada uno de sus hijos? Ya, a ver, pongan atención aquí. Se supone que el dueño del fondo tenía 8 hectáreas. Y resulta que decidió quedarse con 15. O sea, él se quedó con 15. Entonces, el resto, ¿cuánto sería el resto de las hectáreas en términos de H? ¿Seguro que 15 menos H? H menos 15, ¿ya? A ver, a esta parte les cuesta mucho, yo me he dado cuenta que les cuesta mucho trabajar con letras. Siempre que a ustedes les cueste trabajar con letras, piensen en un número. Por ejemplo, si la agricultura hubiera tenido 115 hectáreas, si él se quedó con 15, el resto con las que no se quedó van a ser 100. ¿Y usted cómo hace ese cálculo? 115 menos 15, ¿cierto? Entonces lo mismo acá. Si usted le comienza plantearlo con letras, primero denle un valor. Entonces si esto es H, entonces ahora nuestro H en vez de ser 115, en este caso va a ser H. Entonces va a ser H menos 15. Ese es el resto, ¿ya? Entonces, recuerden que esto funciona igual que si fueran números, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa?
dice que el resto del punto, que es h menos 15, lo repartió en partes iguales entre sus 3 hijos. Es decir, a cada uno de los hijos le tocó h menos 15 dividido en... Eso es. ¿Ya qué pasó? Uno mira la alternativa y dice, oh, pero no hay ninguna así, porque tiene que trabajar con la expresión. ¿Qué pasa? Esto es lo mismo que decir h partido en 3 menos 15 partido en 3. Eso siempre se puede hacer cuando hay suma o cuando hay resta, no cuando hay multiplicación, ya, por si acaso, o cuando hay división, no, siempre que haya suma o resta. Entonces, esto es h tercios y 15 dividido en 3 es 5. Entonces, si usted está seguro de lo que está haciendo está correcto, tiene que trabajar algebraicamente con la expresión. Claro, si tú tienes, por ejemplo, aquí h por 15 partido en 3, ahí tú puedes simplificar. Pero habiendo suma o habiendo resta no se puede hacer. ¿Ya? Eh, 27, 28, 29, 30. Ahí de corrido. 27, 29, 30. Claro, porque son todas preguntas de planteamiento. Entonces, como les explico, tienen que repasar problemas de planteamiento. Dice, en un número de 2 cifras, el dígito de las unidades es A y el dígito de las decenas es B. Ya, vamos a poner unidades y decenas. Entonces nos dicen que el dígito de las unidades es A y el dígito de las decenas es B. Y estos son los dígitos, son súper importantes. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, chiquillo, una cosa son los dígitos y otra cosa es expresar el número? ¿Ya? Recuerden que a ustedes les están preguntando el antecesor del número. Entonces yo tengo que pasar de los dígitos al número. Entonces vamos a expresar el número. Entonces las decenas, ¿por cuánto se multiplican? Por 10 y le sumamos las unidades. Ese es el número. ¿Ya? Ahora, como me preguntan por el antecesor, entonces el antecesor del número va a ser 10b más a y le restamos, no, antecesor, no sucesor. Antecesor, el antecesor antes, ¿cierto? Menos 1. Entonces ahí tenemos la alternativa B. A ver, no, C. 10b más a menos 1, C. La C. Pero chiquillos, eso lo vi 1.000.000 de veces. ¿Ya? Entonces es una pregunta que debería haber estado por lo menos al 80% buena. Y todo al revés, estaba como al 80% mala. Ya. Y bueno, a lo mejor diste cuenta los dígitos. Ya, ¿estamos bien ahí? ¿Sí? Vamos a la 28. Dice, un tambor con arena pesa 300 kilos. Si el peso del tambor es 1/5 del contenido, entonces la cantidad de arena pesa 3. A ver, vamos a dibujar. Aquí tenemos un tambor. Sé que este tambor tiene un peso, ¿ya? Y dentro de él, además del peso del tambor, tiene una cantidad de arena, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Dice que el peso total del tambor con arena, o sea, el peso del tambor más el peso de la arena, es 300 kilos, ¿sí? Ahora, dice que el peso del tambor, además, es igual a 1/5 del contenido, y el contenido es arena, ¿sí? Entonces aquí en el fondo lo que tenemos es un sistema de ecuaciones. No lo hemos visto todavía, pero esto es muy fácil de resolver porque ustedes le están preguntando la cantidad de arena. Entonces tienen que dejar toda una ecuación en función de la letra A, que es la arena. Entonces en vez de poner T, ¿qué vamos a poner? 1/5 de A. Y ahí tenemos la ecuación solo en términos de A. Entonces,
Entonces, vamos a amplificar, como a mí no me gustan las fracciones, vamos a amplificar ¿por cuánto? Por 5. Entonces, al amplificar todo por 5, aquí les va a quedar A. Vamos a usar el mismo color. Vamos a poner A, vamos a poner 5A, y 3 por 5 es 15, y ahí tenemos 1500, ¿cierto? Y ahí vamos a tener 6A igual a 1500, y por lo tanto eso es 1500 dividido en 6, y cuando ustedes saquen la cuenta ahí les va a dar 250. Entonces la cantidad de arena eran 250 kilos, y obviamente como entre el tambor y la arena pesaban 300, si le hubieran preguntado por el peso del tambor, eran 50 kilos. ¿Por qué sumé 5A? Ya. Por lo siguiente, mira. Me voy a devolver un poquito porque tú tienes problema aquí. Cuando yo digo que multiplico por 5, es que estoy multiplicando todos los términos de la ecuación por 5. Espera. Este paso yo me lo estoy saltando porque pienso que todo el mundo me sigue, pero ahí, eso es lo que estoy haciendo, ¿te das cuenta? Entonces, por eso, aquí yo simplifico y me queda A, por eso aquí me queda 5A y me queda 1500. ¿Ahora sí? Entonces, yo cuando digo que multiplico todo por 5 me salto ese paso porque me quita un poquito de tiempo, pero tú en la prueba lo haces. Ya, cuando uno va un poquito inseguro tiene que hacer todos los pasos. ¿Ahí sí? Seguimos. Pregunta, esta está un poquito complicada, la 29. Esta era la otra pregunta, está un poquito difícil. Vamos a ver. Esta es una pregunta que también en el fondo es un sistema de ecuaciones, que todavía no hemos visto sistema, por eso si alguien la tuvo mala, lo puedo perdonar porque es una pregunta que tiene una dificultad un poquito mayor. Dice, un profesor toma una prueba de 50 preguntas, decidiendo otorgar 5 puntos por cada respuesta correcta, restar 2 puntos por cada respuesta errada, y por cada respuesta en blanco 0 puntos. Si un alumno tiene 153 puntos y tiene 3 correctas por cada respuesta en blanco, ¿cuántas preguntas contestó incorrectamente? Tiene mucha información. Entonces, lo primero, tiene un total de 50 preguntas, es decir, entre correctas, incorrectas y omitidas, son 50, ¿cierto? Eso es lo primero, tengo que llevar todo a ecuación. Después me dice que para calcular el puntaje, da 5 puntos por cada correcta y resta 2 puntos por cada incorrecta. Y las omitidas son 0 puntos, así que da lo mismo si lo sumo o lo resto, pero porque valen 0, así que eso no me interesa. Y el tema es que 5 veces las correctas menos 2 veces las incorrectas, a un alumno le dio un total de 153 puntos. Y además me dice que tiene 3 correctas por cada respuesta en blanco, y esa es una razón. Me están dando la razón entre las correctas y las omitidas, o en blanco, da lo mismo. Eso es 3, es a 1, porque dice, tiene 3 correctas por cada respuesta en blanco o omitida, ¿cierto? Entonces, con esas 3 cosas tenemos que trabajar. Entonces, lo primero es recordar que cuando hay una razón, ustedes pueden decir, usar una constante. Eso significa que por cada respuesta omitida hay 3 correctas. Entonces, si esto es T, esto es 3T. ¿Se acuerdan cuando usábamos una constante? Ya. Entonces, vamos a dejar todo en términos de una constante T. Y cuando yo ya tenga el valor de T, voy a tener las correctas, las omitidas, y voy a poder calcular cuántas son las incorrectas, porque es lo que falta para llegar a 50. Entonces, vamos a reemplazar aquí las correctas por 3T, las omitidas por T, y claro, las incorrectas no tengo forma de dejarlas todavía en términos de T, pero vamos a despejar I, que son las incorrectas. 3T más T son 4T, y resulta que ahí lo que yo obtengo son las incorrectas en términos de la constante T, ¿cierto? Entonces, ahora voy a hacer lo mismo. Aquí voy a poner las correctas en términos de T,
las incorrectas en términos de t, y ahí estamos listos porque voy a poder encontrar el valor de t. Entonces voy a poner 5, ojo que acuérdense que las correctas son 3t. Las incorrectas, fíjense, las voy a poner ahí. Las incorrectas son estas. Entonces las voy a reemplazar acá. Entonces tenemos 15t, 2 por 50 son 100, menos por menos es más, me va a quedar 8t, y ya me va a quedar 153. 15t más 8t son 23t. Este 100 que está restando al otro lado suma, me queda 253. Cuando yo haga la división de 253 con 23, me va a quedar que t es igual a 11. Y si t vale 11, entonces, como yo sé que las correctas, ¿cuántos son? 3t son 3 por 11, es decir, 33. Las omitidas son t, fíjense, ¿se acuerdan? Entonces esto es 11. ¿Y ahí cuánto tengo? 33 más 11 son 44. Por lo tanto, las incorrectas tienen que ser, acuérdense que el total son 50. Son 50 menos 44, que son 6. Yo tenía un proceso un poquito más largo. Y vamos a resolver la 30 y de ahí voy a pasar la lista y de ahí les cedo la palabra para que ustedes me hagan las consultas de las que me he saltado. Pero aquí ya hemos resuelto como 20 preguntas. Vamos con la última, y voy a pasar, o sea, no la última, pero de ahí voy a pasar la lista. Entonces, por lo menos la última que selecciono yo, que es... Ay, no quiero avanzar. No quiero avanzar. Ahí. Ya, dice así. El oro amarillo es una aleación que tiene un 75% de oro fino. Oro fino, 75%. De plata fina, el 12,5%. Y de cobre tiene 12,5%, ¿cierto? Entonces, esa es su composición. Siempre del 100% que ustedes suman ahí, tienen el 100%, el 75% siempre va a ser oro fino, el 12,5% siempre va a ser plata fina, y el cobre siempre va a ser el 12,5% de la composición del oro amarillo. Entonces dice, la cantidad de plata fina que tiene una pieza de oro amarillo con 15 gramos de oro fino. Ya, entonces vamos a leer bien. Resulta que el oro fino corresponde al 75%. Acuérdense que 75%, ¿qué fracción era si yo la simplifico? ¿Se acuerdan? Ya, cuidado, 75%, si ustedes lo simplifican por 25, es 3/4, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía, chiquillos, el porcentaje? Apréndanse los porcentajes notables, ¿ya? Entonces vamos a repasar un poquitito porcentajes notables. A ver, el 10% es un décimo. El 20%, ¿qué fracción es? Un quinto. El 25%, ¿qué fracción es? Un cuarto. El 12,5%, fíjense que es la mitad. ¿Cuánto va a ser? La mitad de un cuarto,
La mitad de un cuarto, o un octavo. Un medio es más grande, pues no puede ser la mitad, ese es el doble. El doble de un cuarto es un medio, ¿ya? Tómense bien, pues chiquillos, ¿ya? Entonces, inmediatamente, esto que está aquí es un octavo, y esto que está aquí, ¿qué fracción es? 3/4, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber que de esta composición, 3/4 partes del oro amarillo es oro fino, un octavo es plata fina, y el otro octavo es cobre, ¿entienden? Si lo llevan a fracción. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque tiene que ver con el manejo que ustedes tienen que tener, porque después vamos a ver probabilidades, y las probabilidades son puros porcentajes llevadas a fracción y viceversa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Me están diciendo que la cantidad de plata fina que tiene una pieza de oro amarillo con 15 gramos de oro fino, ya, fíjense que el oro fino corresponde, esos 15 gramos que son oro fino, aquí son 15 gramos. Esos 15 gramos corresponden a qué fracción? A 3/4. También lo puede hacer con porcentaje, le puede poner 75%, ¿ya? Entonces a mí me están preguntando cuántos gramos de oro fino tiene que ir, o sea, perdón, cuánta cantidad de plata fina tiene que ir, y la plata fina corresponde a qué fracción? A un octavo. Entonces yo digo, entonces, si 15 gramos deben ser 3/4, bueno, ¿cuántos gramos tienen que ser? Un octavo, regla de 3, ¿cierto? Porque eso es proporcionalidad directa. Acuérdense que la proporcionalidad directa es lo mismo que la regla de 3 sí. Entonces, multiplicamos cruzado y despejamos. Entonces, a multiplicar cruzado nos va a quedar 15 por un octavo partido por 3/4, ¿cierto? Aquí nos va a quedar 15 octavos partido por 3/4, ley de la oreja, multiplico extremos con extremos y medios con medios. ¿Sí? El 3 en el 15 cabe 5, el 4 en el 8 cabe 2, entonces me va a quedar 5 medios y la mitad de 5 es 2,5. O sea, estamos hablando de que en esta mezcla la cantidad de plata fina tiene que ser 2,5 gramos. Ya, voy a pasar la lista. Y voy a poner la pauta también para los que, por motivos que no sé qué motivo habrán tenido para tener una semana querido hacer el control, pero les voy a poner la pauta en la pizarra, en la pantalla, ¿ya? Mientras yo paso la lista. De tibios, tómenle una fotito porque la voy a sacar luego. Ahí está la fórmula, la pauta. Chiquillos, voy a pasar la lista, para eso necesito sacar eso de pantalla.